Ya vamos a ver progresivamente de qué se trata cada uno. En la medida que ayer estuvimos intercambiando un poco con el correo, yo les estuve enviando algo de información bastante buena, considero yo que es una información que pueden conservar para futuro. Siempre es bueno leerla toda y poder tener una mejor visión de lo que significa cada ítem que compone el análisis de precio unitario. Bueno, hoy vamos a dedicar entonces a la parte de equipos. Vamos a empezar definiendo qué son los equipos dentro de los 3 primeros ítems del análisis de precio unitario y que es un costo directo. Es un conjunto de herramientas o máquinas necesarias para efectuar un trabajo. Los equipos son todos los gastos ocasionados por las distintas herramientas útiles y maquinarias usados en la construcción. Dichos gastos incluyen la amortización o depreciación que sufren estos equipos. Se debe tomar en cuenta si son propios o alquilados. Su abastecimiento, quiere decir el gasto de combustible, lubricantes y mantenimiento, tales como el valor de la reparación y repuestos que son necesarios, como también su producción. En obra, en construcción, es común decir que los equipos son todos los insumos que se llevan a la obra y regresan a los depósitos. Los equipos son una de las mayores partidas en una obra. Eso se debe principalmente a 2 factores. Uno de estos es por tener una vida útil muy corta y el otro a que son sumamente costosos. Entonces, en los equipos vamos a encontrar una diversidad muy amplia. Ya vamos a verlo progresivamente. Vamos a hacer la primera clasificación llamándolos equipos grandes y equipos pequeños. ¿Quiénes son equipos grandes? Tradicionalmente se indica que los equipos grandes son aquellos cuyo peso supera las 10 toneladas. Entre esos, pues tenemos plantas de mezclado, grúas, excavadoras, cargadores frontales, tractores, mototraillas, motoniveladoras, ese tipo de equipos que son básicamente de movimiento de tierra o de izaje como las grúas o específicos de la parte civil necesarios para generar alguna cantidad muy grande de mezcla, como las plantas de mezclado o como los silos para mezclar. Y los equipos pequeños, pues obviamente son los que pesan menos de 10 toneladas. Entre esos podemos tener, por ejemplo, compresores, carros, podemos tener también trompos para mezclar, por ejemplo, carretillas, aunque allí ya empieza una clasificación diferente porque vamos a poder tener herramientas y podemos ahí hablar acerca de lo que son equipos individuales o compuestos. Eso lo vimos cuando abrimos el manual, uno de los manuales que yo les envié. Abrimos uno de los manuales y vimos los materiales simples y los materiales compuestos. Bueno, eso también lo vamos a poder conseguir con los equipos. Equipos simples y equipos compuestos. Ya vamos a ver con detalle cada uno de estos. En el caso de una obra grande con una duración de año y medio o más, es preferible la adquisición de los equipos pequeños. Cuando estamos hablando de adquisición es porque la contratista puede no tener esos equipos pequeños y puede alquilarlos. Ya vamos a hablar de eso. Equipos compuestos. Son conjuntos de equipos sencillos que generalmente se necesitan conjuntamente. Generalmente se va a tener el archivo de equipos ordenado según el alfabeto, pero para observar el banco de datos siempre existirá la posibilidad de observar este archivo por orden de código y por orden alfabético de acuerdo a la preferencia del usuario.
Estamos hablando de la forma de conseguirlos dentro de nuestro banco de datos para poder ingresarlos uno a uno en el análisis de precio unitario. Bueno, en el primer párrafo estamos hablando de que hay equipos sencillos que generalmente se necesitan juntar para poder generar un equipo mayor. No solo llamarlos equipos mayores, sino incluso talleres, ¿sí? Hay una clasificación donde no solamente tengo, por decirles, los equipos para movimiento de tierra manual. Aquí estamos hablando de cosas sencillas como una pala, ¿verdad? Un pico y una carretilla y un tobo, por ejemplo. Y todos esos, a su vez, pueden juntarse y llamarse con un nombre muy, muy específico que los engloba, equipos para movimiento de tierra manual. Entonces, yo puedo codificar mi base de datos por unidad de estos equipos sencillos o puedo codificarla como el conjunto de estos elementos que yo voy a utilizar siempre con una cuadrilla específica. A eso se refiere esto que estamos hablando acá. En cuanto al costo de los equipos, se incluye en esta división todos los equipos y herramientas razonablemente necesarios para elaborar un bien. En maquinarias se considera aquellos insumos que tienen una vida útil superior al año y pueden, por lo general, ser utilizados en más de una obra. Las herramientas tienen una vida útil menor y deben renovarse para cada obra. Y les cuento, muchísimas herramientas no llegan a renovarse porque se pierden en el proyecto, se las roban, lamentablemente esas cosas pasan, pero sí pasan. Se roban las herramientas, se rompen muy rápido, inclusive, pues bueno, malas prácticas hacen que estas herramientas las puedan dañar para el uso en el momento, pero después las sacan y las utilizan aparte, las reparan y las utilizan, las siguen utilizando. Bueno, este tipo de cosas siempre pasan en las obras grandes, básicamente. Pero una persona que tiene un almacén y que tiene que tener un control de las herramientas que se le suministran a cada cuadrilla de trabajo, ¿verdad? Tiene que estar pendiente pues de lo que significa el uso que se le da a estos elementos, bien sea individuales o bien sea dentro de las cajas, porque así como estamos viendo ahorita que hay elementos sencillos que se unen y hacen un conjunto, pues también hay otro grupo de herramientas menores, más pequeñas, mucho más accesibles a las manos, como los destornilladores, las llaves, los dados, y todo eso va dentro de un elemento que se cobra y se cobra bien caro, que son las cajas de herramientas por especialización. O sea, puede haber una caja de herramientas para mecánico, puede haber una caja de herramientas para electricista, y así por cada disciplina. ¿Ok? El asunto es que cuando el administrador de obra va a comprar este tipo de herramientas, pues se hace un inventario, ¿verdad? Se hace un inventario por el tipo según el tipo de elementos que estén dentro de la caja y se van estableciendo periodos de recambio por desgaste o por el uso diario de este tipo de elementos. La empresa constructora puede disponer de equipos alquilados o de equipos propios. Los primeros pueden obtenerse mediante empresas especializadas en alquiler de maquinarias y equipos para la construcción. Las tarifas de alquiler dependen principalmente de la ubicación de la obra, el lapso de tiempo, incluso del operario y del mantenimiento. Vamos a ver progresivamente en el resto del tiempo que vamos a hablar la diferencia y la versatilidad de utilizar equipos propios y equipos alquilados. Para estudiar el costo de los equipos propios,
Se subdivide este en dos partes: los costos de posesión y costos de operación, también llamados costos fijos y costos variables, pero con respecto a los equipos. ¿Quiénes son los costos fijos en los equipos? Los costos de posesión, que se incurren por el solo hecho de ser el propietario del equipo, que se use este o no. O sea, ¿quiénes entran en estos costos de posesión? La depreciación del equipo, los seguros, los impuestos, el mantenimiento y reparaciones mayores, el almacenamiento y los gastos generales de administración. Fíjense que hay una cantidad de elementos que nosotros veríamos como financieros dentro de esos costos fijos. Y sí, así son dentro de todo, porque ya vamos a ver lo que significa cada una de estas categorías. Los costos de posesión de los equipos provienen de una base que significa la parte contable de la empresa, ¿no? Son elementos, son inversiones que hizo la contratista, entonces como tal hay que tratarlas. ¿Qué es la depreciación? Por ejemplo, la depreciación es la pérdida del valor del equipo en el tiempo, como consecuencia de su desgaste o su obsolescencia técnica. Existen varios métodos de asignar la depreciación a un equipo, pero el más utilizado es el método uniforme o el método de la línea recta. Esta tarde yo les envié un artículo que está bien interesante, se los envié por el grupo, es un documento en PDF donde están una cantidad de fórmulas y la base teórica para el cálculo de algunos de estos elementos que estamos presentando acá. Cuando hablamos de los costos de operación y posesión, los llamamos COP. Así lo van a poder encontrar en mucha de la literatura que vayan a leer. Vamos a ver aquí lo que significa la depreciación por el método lineal. Es el más sencillo. Y aquí vemos una fórmula y un ejemplo. Para mostrar este método, supongamos que se compra un equipo por 250,000 bolívares. Se considera que el equipo tendrá una vida útil de 6 años y al término de esta vida útil será vendido por un valor denominado valor de rescate o valor de salvamento. ¿Han escuchado ese término, verdad que sí? Ese valor lo vamos a fijar en 60,000 bolívares para este ejemplo. Entonces, tendremos que aplicar esta fórmula que vemos a continuación, que es la depreciación anual. La depreciación siempre se calcula anualmente, anualizada. Es igual al precio del equipo menos el valor de salvamento que yo le estoy asignando entre la vida útil, que también es un valor asignado. En este caso, la depreciación entonces será 250,000 menos 60,000 entre 6, que son los años que le asignamos como vida útil a este ejemplo. Ahí voy a obtener una depreciación anual de 31,666,67. La depreciación, aquí tenemos el valor, pero cuando se lo vamos a referir al costo, al precio unitario, se lo vamos a colocar en forma de un porcentaje, ¿ok? Siempre va a estar, y normalmente, ya lo vamos a ver en los ejemplos, hay una columna que se describe como depreciación y en esa columna vamos a poder vaciar el valor de manera porcentual, aplicada sobre el precio al que le estamos colocando al equipo. Veamos otro concepto. Intereses sobre capital. Los intereses de financiamiento corresponden al pago a bancos o instituciones financieras por el préstamo de los fondos necesarios para la adquisición del equipo. Aun cuando el equipo se compre con fondos propios, se consideran los intereses como el costo de oportunidad, es decir, la ganancia no obtenida por inmovilizar el capital en la compra del equipo. Estos son
netamente conceptos financieros que aplica los departamentos de finanzas y administración de las contratistas para estar al cabo de poder recuperar el valor de los equipos que están haciendo presencia dentro de la obra. Los seguros. Los seguros se consideran para cubrir los riesgos que acompañan el uso de los equipos en sitio de obra. Para obtener un seguro se pagan las primas correspondientes a compañías aseguradoras. Esto es algo indudable. No hay ningún contratista que movilice su cantidad de equipos para una zona por un trabajo sin tener unos seguros al día. Es importante que los seguros minimizan atenúan una cantidad de riesgos que se pueden presentar en las construcciones, pero es necesario, pues igual que cuando una persona tiene un vehículo nuevo y de salida del taller, lo primero que tienes que hacer es buscarle un seguro, ¿verdad? Para cubrir cualquier riesgo al que esté expuesto en la operación. Otros valores que hay que tomar en cuenta son las reparaciones mayores. No necesariamente que se llamen overhaul, pero sí puede ser esto que está acá. El equipo necesitará reparaciones y cambios de partes a lo largo de su vida útil. Los costos de reparaciones varían con el tipo de equipo y el uso de este, y pueden alcanzar el 100% del costo a depreciar durante su vida útil. Las reparaciones mayores, mire, depende del tipo de equipo. Estamos hablando de, por ejemplo, en un tractor, poder cambiar todo el tren de rodaje de un tractor es una reparación mayor. Cambiar el bucket, o sea, la pala o los dientes de la pala no son reparaciones mayores, son reparaciones regulares, mantenimientos preventivos al cabo de una cantidad de horas de uso de ese equipo. Pero ciertamente, igual que pasa con el ejemplo de los vehículos, de los carros, una reparación mayor, por ejemplo, puede ser un cambio de las cadenas de tiempo, una revisión del motor, del encamisado del motor, bueno, tantas cosas que se pueden hacer que son vitales para el vehículo, pero que van a permitir alargar su vida útil. Los impuestos. Oye, los impuestos están metidos aquí. ¿Por qué están metidos los impuestos aquí? Bueno, porque es muy sencillo. Tenemos que incluir los impuestos de importación, impuestos municipales, nacionales, impuestos sobre activos empresariales y cualquier otro que se le ocurra al gobierno nacional cobrarle a los contratistas. Entonces, los impuestos, una fracción de ellos va cobrado dentro de lo que significa la tarifa del equipo que estoy utilizando en esa obra. Siempre hay algo que es importante, que son valores proporcionales. No se pueden meter todo lo que yo pago en impuestos a cuenta de lo que lo cobre el equipo, ¿ok? Otros costos que aparecen cuando estamos hablando de equipos son los costos de almacenamiento. Los costos de almacenamiento deberán incluir aquellos gastos en que incurra el dueño de la máquina para darle protección contra la inseguridad de la zona y la intemperie en el tiempo que la máquina no esté trabajando. Obviamente, yo puedo tener un galpón donde puedo tener mis equipos. Esos galpones, por estar allí, están agarrando sol, agua y sereno, va haciendo mellas sobre el material del equipo, es obvio. Habrá unos que están bajo techo y otros que no están bajo techo. Unos que estarán bajo techo, pero que están sometidos a la inclemencia del polvo, de la brisa, del agua de lluvia, del agua que inclusive con la que se hace el mantenimiento del equipo. Entonces, los costos de almacenamiento hay que tenerlos en cuenta también, ¿verdad? Porque, bueno, forman parte de lo que significa la esperanza de vida de ese equipo. Gastos generales. Los gastos generales incluyen el pago de la oficina donde se lleva el control de los equipos,
con su personal administrativo y técnico para mantener al día el funcionamiento del equipo. Ya ustedes saben entonces que dentro de esto, pues, hay un aspecto administrativo o indirecto dentro de estos gastos fijos. Ahora hablemos de los costos variables. Fíjense bien, ahorita hablamos de los costos fijos. Los costos variables que incluyen son aquellos en los que se incurre con el uso del equipo. En esta división se incluyen los llamados consumibles, entre los cuales podemos nombrar los combustibles, la energía eléctrica, los lubricantes, las grasas, los cauchos, las orugas o el tren de rodaje, servicio de mantenimiento, filtros, repuestos menores y transporte para equipos menores de 10 toneladas en el caso de edificaciones, dice. Ok, el transporte es importante porque una cantidad de equipos de estos no pueden ir rodando por la calle. Tenemos que transportarlos, movilizarlos y desmovilizarlos usando transportes que son low boys o bateas, dependiendo del el calibre del equipo. El consumo de combustible varía con la potencia del motor y su costo depende del tipo de combustible que utilice. Puede ser gasolina, puede ser diésel. Se estima que el consumo del combustible por hora de operación se determina utilizando la siguiente fórmula. Aquí va a tener el consumo de gasolina en litros por hora como 0,385 por la cantidad de HP del equipo por F. ¿Quién es F? F es un valor que se llama factor de carga. Acá tenemos más abajo cómo distinguimos quién es F. F lo podemos distinguir para grúas, por ejemplo. Podemos tener un factor de carga que oscila entre 0,3 y 0,5. Para equipos como las dragadoras, el factor de carga oscila entre 0,4 o 0,6. Para los tractores, por ejemplo, el factor de carga oscila entre 0,5 y 0,7. Casi siempre, por regla general, en estimación de costos se utilizan los valores extremos, los valores conservadores. Entonces, ¿cuáles son los conservadores? Los más altos, en este caso, para que la cosa se afecte pues, de la manera más expedita. Acá arriba tengo otra formulita que tiene que ver no con gasolina, sino con diésel. El consumo de diésel, entonces, tiene 0,224 por la cantidad de HP del equipo por F, que es el factor de carga. Entonces, se dan cuenta que 0,385 y 0,224 son números que tienen que ver con el peso específico, las características o la densidad de lo que es el combustible que estamos hablando. El costo por lubricantes está determinado en el consumo de aceite y los cambios de aceite que se le programen a estos equipos durante el tiempo de uso que esté aplicado a el proyecto. ¿Okay? El consumo de aceite se puede estimar con la siguiente fórmula. El consumo de aceite en litros por hora es igual a 0,0006 por la cantidad de HP del equipo por F, que es el factor de carga. El consumo de aceite por cambio depende de la capacidad del cárter y el tiempo entre cambios de aceite. En promedio, se consumen entre 0,4 a 0,6 litros por hora. El consumo de lubricantes del chasis está en promedio entre 0,045 a 0,065 libras de grasa por hora. Todos estos son datos que ustedes dirán, cónchale, pero yo te voy a tener que estar pendiente de todo eso para poder asignarle un valor a un equipo dentro de un precio unitario. Bueno, la respuesta es sí. La respuesta es sí, siempre que usted pertenezca a un departamento de estimación de costos en una empresa que lleva
orden estricto de lo que significa generar unas tarifas que puedan ser competitivas en el mercado, que puedan permitir que la empresa siga trabajando, pueda ganarse los, mm, los trabajos, los proyectos, pueda recuperar su inversión y pueda seguir manteniéndose dentro del mercado. Entonces, ahora vamos a ver con detalle quién se encarga de hacer todas estas cosas, porque no puede ser que cualquier persona que llegue al departamento de estimación de costos la pongan a hacer todo este trámite, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. Vamos a hablar ahorita de los costos variables. Los cauchos. Los cauchos constituyen una inversión apreciable, cuya vida útil es menor a la del vehículo, perdón, por lo que se acostumbra a depreciarlos independientemente. Para esto se divide el costo de los cauchos entre el tiempo promedio de duración. Esto se hace igual para las orugas o el tren de rodaje de algunos tractores. El estudio detallado de los costos de equipos es una labor compleja que depende de los modelos y el uso a lo que se le destina. Esta información es conocida solo por la empresa propietaria. Desde el punto de vista de la estimación de costos, es más práctico introducir un método de estimación rápido, el cual se basa en considerar que el costo de un periodo depende del precio de compra del equipo. El costo del equipo debe distribuirse a lo largo de su vida útil, expresado de manera que sea fácil relacionar el costo con la cantidad del bien construido. En este caso, entonces, vamos a tener esta siguiente fórmula. El costo del equipo, que son bolívares en un tiempo determinado, ¿verdad? Es igual al costo de posición más el costo de operación entre la vida útil del equipo. La vida útil puede expresarse en días, semanas o meses, según sea necesario. Los costos de posesión y los costos de operación pueden considerarse relacionados con el precio de compra del equipo, de manera que el costo por día de un equipo es igual al factor de uso por el precio del equipo. Esto es como una regla rápida para emplear, para localizar el valor del equipo que voy a colocar en el análisis de precio unitario. El costo diario es igual al factor de uso por el precio del equipo. Aquí tenemos algunos factores de uso según unas tablas. Estos son informaciones que vienen de literaturas especializadas. Cada empresa constructora grande que se precie de llevar un registro de todos sus equipos, de todas las vidas útiles de sus equipos, cuándo lo compraron, dónde está el valor del libro y todo lo que significa poder tener un registro de los equipos con sus odómetros, porque casi todos estos equipos traen odómetros, ¿verdad? Un lector que me permite a mi grupo de mecánicos poder hacer un mantenimiento cada ciertas horas de trabajo de estos equipos. Entonces, las empresas en general, las constructoras muy grandes, tienen eso, tienen una cantidad de gente que está pendiente de sus equipos, de hacerle su mantenimiento preventivo, correctivos y rutinarios al equipo, dependiendo del tipo de uso que se le haya dado, pues, por los proyectos donde está participando. Así que esta tabla que estamos viendo en este momento son valores, como quien dice, teóricos. Fíjense que hay rangos bastante abiertos en los que podemos tener los extremos, pero también podemos tener cualquier número en el medio. Para las herramientas livianas, por ejemplo, el factor de uso oscila entre 0,02 y 0,05. Para herramientas pesadas, el factor de uso oscila entre 0,006 y 0,01. Para equipos de uso intenso como cargadores, tractores, camiones, el factor de uso oscila entre 0,02
y 0,004. Para equipos de uso moderado como los compresores, por ejemplo, los taladros, equipos para pintura, sandblasting, son equipos de uso moderado. El factor de uso oscila entre 0,002 y 0,003. El factor de uso incluye combustibles y lubricantes, pero pueden estimarse otros factores para considerar estos consumibles por separado para facilitar su reestimación por cambios de precio. Eso depende de la estructura de precio que tenga definida la contratista. Que generalmente cuando se está haciendo un proyecto, recordemos que dependiendo de la clasificación del proyecto, podemos tener un IPC, que es algo que se llama Ingeniería, Procura y Construcción. Podemos tener IPC-GDC, o sea, Ingeniería, Procura, Construcción, Gerencia de Construcción. Podemos tener la I mayúscula, la P minúscula y la C mayúscula. Quiere decir un proyecto donde el cliente compra todo y yo solamente lo voy a instalar, por eso que la Procura entonces se pone como letra pequeña. Así hay una cantidad de tipos de contratos que se pueden generar, de proyectos y contrataciones, ¿no? El costo diario de los equipos. Ajá. Aquí vamos a llegar a un punto en el que estuvimos hablando con respecto a las preguntas que me hicieron en la clase anterior. Cuando empecemos a hablar ahorita acerca del rendimiento, voy a hacer un break con esta presentación. Me voy a ir a la parte 4 para sacar el concepto de rendimiento y definirlo de una vez el día de hoy, para que quede claro con respecto a lo que expliqué acerca de las preguntas que se hicieron en la clase pasada. El costo diario de los equipos, ¿qué es? Es la suma de los montos de los equipos propios y alquilados por día. El monto del equipo propio, ¿qué es? Se obtiene multiplicando el costo real del equipo por su depreciación o por su porcentaje de depreciación, por la cantidad del equipo que se utiliza para efectuar una determinada cantidad de obra que se ejecutará ese día. Luego tenemos, esto es con respecto a los equipos propios. Habíamos dicho al principio de la clase de hoy que las contratistas pueden definir si van a utilizar sus equipos propios o van a utilizar equipos alquilados o van a hacer una mezcla típica, que eso pasa muchísimas veces entre los equipos propios y alquilados. El monto de equipo alquilado es la cantidad del equipo multiplicado por el alquiler diario. Hay unas casas especializadas a las que yo voy a acudir en caso de no tener, por ejemplo, en mi patio tengo una grúa de 40 toneladas, pero necesito puntualmente para una actividad una grúa de 120 toneladas. Entonces, bueno, la tengo que ir a alquilar, ¿verdad? Tenerla disponible porque eso forma parte del recurso que yo dije que podía contar para poder generar esa actividad. Así que tengo que pagar ese alquiler, pues. Las casas especializadas en alquilar equipos tienen una cantidad de equipos, tienen sus tarifas específicas por el uso, la vida útil que tienen en los equipos. Generalmente esa tarifa es una tarifa más agresiva que la que yo pueda calcular siendo propietario. Y que, por ejemplo, pueda tener un equipo susceptible de alquilárselo a alguien más. Entonces, bueno, pero ya vamos a ver eso en los ejemplos. Lo cierto es que entonces aquí puedo definir que hay dos tipos de equipos, el equipo propio y el equipo alquilado. Y está muy bien clarito cómo lo coloco dentro del análisis de precio unitario. El resultado de dividir el total del equipo entre el rendimiento de la partida me da el costo unitario de los equipos. Aquí viene
el concepto de rendimiento que estamos hablando ahorita. Vamos a hacer un escape aquí y vamos a pasarnos para para ver lo que significa el rendimiento de una partida. Cuando veíamos los ejemplos, y ya los vamos a revisar cuando veamos cada uno de lo que vamos a ver hoy, cuando veíamos el rendimiento de la partida, teníamos esto muy claro, que es la cantidad de unidad que yo puedo hacer en un día. Vamos a leer un poquito. Una vez seleccionada la cuadrilla de mano de obra con su equipo, que se introducirán en un análisis de precios, es importante averiguar, generalmente de experiencia en obra, qué cantidad de obra puedes ejecutar por día, suponiendo que es un día normal de trabajo. Estamos hablando siempre de que cuando hacemos estos cálculos, colocamos 8 horas de trabajo diaria, a menos que se indique lo contrario en el paquete y se especifique, por ejemplo, que son 10 horas diarias, ¿sabe? O el extremo, para abajo, que son 6 horas, no 8. O sea, tenemos un estándar que generalmente son 8 horas diarias, deberíamos usar eso para calcular nuestro rendimiento. Este valor se llama rendimiento y su unidad es la correspondiente a la de la partida dividida entre la unidad de tiempo, que es un día. Entonces, es común decir que estas cuadrillas que implican el equipo con su persona trabajando, ¿verdad? El operador que va a trabajar con ese equipo, tiene un rendimiento de 50 metros cúbicos por día, por ejemplo, que son de vaciado, de concreto, o de 1000 kilos por día, por ejemplo, si son de armar acero, entre otras cosas que podamos hablar aquí. El rendimiento de la mano de obra o de comúnmente llamado, o sea, la cuadrilla. La cuadrilla está compuesta por mano de obra con sus equipos. El rendimiento de la mano de obra, hay una cantidad de texto que podemos encontrar, literatura muy interesante que describe una gran cantidad de actividades que se pueden desarrollar en el mundo petrolero, petroquímico o de construcción. Yo les envié un buen manual internacional que lo genera la casa de Fluor Daniels, ¿verdad? Una constructora de las más grandes del mundo, con una experiencia en una gran cantidad de proyectos distintos, forestales, mineros, de oil and gas, de construcción, eléctricos. Ahorita pues también están metidos con el asunto de la energía renovable. O sea, Fluor Daniels es una de las constructoras más grandes del mundo. Ese manual que yo les envié a ustedes recoge la experiencia de muchos años de trabajo de Fluor Daniels. Ahorita lo vamos a abrir para darle un vistazo para que ustedes puedan entender cómo usar el manual cuando vayan a trabajar. Para la estimación de costos en tareas constructivas, primero se analizan los requerimientos técnicos, es decir, se lee con detalle el alcance que me dio mi cliente y luego se escoge el método constructivo. Este determina una combinación de equipos y una cantidad de personal o cuadrilla necesarios para poder completar esa actividad. Entonces, siempre es importante leer completamente el paquete de contratación que me están dando para estimar y entender los alcances. Eso es la vida de cualquier estimador de costos, de cualquier planificador. Entender el alcance es lo más importante. El rendimiento de la mano de obra es la cantidad de trabajo físico realizado en una unidad de tiempo. En el libro que nosotros estábamos viendo, esta definición se traduce en productividad. ¿Sí? Nosotros tenemos
tenemos dos variantes, rendimiento y productividad. El enlace entre esos dos conceptos viene definido por precisamente la cuadrilla de personas que está trabajando. ¿Qué es el rendimiento? La R, eso que vemos como casilla dentro de los análisis de precio unitario. El rendimiento es la cantidad ejecutada por unidad de tiempo. Cantidad ejecutada por unidad de tiempo. Entonces, la cantidad ejecutada, estamos hablando de la unidad, ¿verdad? De la partida. La unidad por cantidad, por unidad de tiempo. Si yo tengo una partida que dice que son 50 metros cúbicos de concreto, entonces son 50 metros cúbicos de concreto totales de partida, pero con un rendimiento que puede ser 40 metros cúbicos por día. Entonces, ahí voy a estar pendiente de la unidad en la que está referida la partida y el rendimiento asociado a esta por características que ya podemos encontrar en literaturas especializadas, bien sea por la experiencia del estimador de costos que está generando el cálculo o la interacción que podamos tener con los conocedores, con los especialistas, con las personas que están directamente relacionadas con el trabajo que se va a ejecutar y que lo hayan hecho una, dos, tres veces, no sé, una vez al año durante muchos años y esas personas puedan dar un contexto más real al estimador de costos para que genere su cuadrilla de personas y equipos para poder establecer un rendimiento apropiado. Esto es muy valorado, sobre todo en todos aquellos trabajos que tienen que ver con mantenimiento, porque realmente los mantenimientos, como ya hemos hablado en otras ocasiones, los mantenimientos son únicos. A pesar de que yo pueda decir cada 10.000 horas le cambio el aceite al carro, le cambio la correa, le cambio el filtro, resulta que no es lo mismo hacer mantenimiento a los 10.000, a los 20.000, a los 30.000 que hacerlo a los 140.000. ¿Ok? Va habiendo dentro de todo una cantidad de información adicional que yo tengo que hacer como ajuste para ese mantenimiento. Por eso es que los mantenimientos son únicos. El rendimiento se expresa en unidades producidas como metros, metros cúbicos, metros cuadrados, hectáreas, kilos, divididas entre unidades de tiempo, días, horas. Bueno, generalmente nosotros usamos acá en los análisis de precios unitarios en los días, ¿verdad? En función de 8 horas de trabajo. Ok, vamos a salir de aquí, me regreso para mi lámina de equipos. Entonces, fíjense, hablamos ahorita de que la relación entre el rendimiento y la productividad, que fue el concepto que vimos en los libros, tiene de por medio la cuadrilla de trabajo. En la próxima clase que veamos todo lo que significa la labor, vamos a darnos cuenta de cómo impacta la cuadrilla dentro de lo que es el término de productividad. Esto lo vamos a repetir, pero le vamos a aprovechar de darle otro enfoque y les envío el adicional. Voy a cerrar acá. Entonces, estábamos aquí en el costo unitario de los equipos. Yo sumo toda la cantidad de equipos que voy a utilizar y finalmente lo divido entre el rendimiento de la partida. Vamos a verlo por fin en alguno de los ejemplos que tengo acá. Acá pueden ver una hoja en Excel. Aquí se ve, ya sí la ven, ¿verdad? Esta hoja en Excel está marcado en amarillo, lo que significa el rendimiento, que podemos ver acá, 96 kilos por día. Este es el rendimiento de esta partida, que en este caso se llama suministro de materiales y fabricación de soportes metálicos para tubería. Ok, en esta partida que estamos hablando de que estoy haciendo
fabricación de soportes metálicos. Estas partidas normalmente se miden por kilos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando como materiales todas estas cosas que son, ¿verdad? Láminas consumibles, galvanizado en caliente de esa lámina. Pero bueno, son láminas, vigas, ángulo, material A36. Entonces son cosas que son metálicas, ¿verdad? Bien, acá en esta partida, en este ejemplo que estamos viendo, tenemos en el ítem de equipo, en el renglón de equipos, aquí está la cantidad, aquí está la descripción, aquí está el costo del equipo, el valor, como quien dice, a día de hoy. Hay una columna de depreciación y hay un costo diario. Entonces, ¿qué es el costo diario? Es la multiplicación de la cantidad de equipo que estoy utilizando por el costo por día por su depreciación anual. Entonces, aquí tengo una tronzadora de perfiles, con la que voy a cortar todos estos perfiles que tengo acá, un equipo de oxicorte manual, máquinas de soldar de entre 300 y 400 amperios, esmeril de 7 pulgadas, herramientas menores, y tenemos también hasta una infraestructura de taller de estructuras metálicas. Ok. Para cada uno de estos tengo unas cantidades y tengo un costo asociado. Entonces, a cada uno de estos equipos, fíjense que le estoy colocando una depreciación. En este caso, tengo una depreciación de 5 por 1000, así como se habla de la depreciación, 0,005, y puedo tener el costo diario. Multiplicando, aquí lo podemos ver, lo vamos a marcar en cuadritos de colores, multiplicando la cantidad por el costo diario por la depreciación. Es que puedo saber cuánto voy a gastar de cada uno de estos equipos. En la celda que está marcada o rellenada con rojo, sumo todos los equipos que estoy contabilizando dentro de esa actividad y el costo unitario, acabamos de decir que significa el total de estos equipos que estoy considerando entre el rendimiento. Aquí tenemos entre C14, que es el rendimiento, y tenemos el costo diario de estos equipos. A los renglones de equipos y manos de obra se le divide entre rendimiento para obtener su costo unitario, cosa que no se hace con los materiales, si mal no se recuerda. No se hace tradicionalmente, pero sí se puede hacer, como en este caso, cuando yo estoy estimando el grueso de los materiales por partida. Entonces, son dos maneras de hacerlo, no hay más por ahí. O los materiales se van completos dentro de la partida o se van a unitario, pero tenemos que recalcular las cantidades asociadas a cada precio unitario de acuerdo al alcance. ¿Ok? Bueno, fíjense, en este caso, en el hecho de que yo tengo una columna donde pueda ver la depreciación de los equipos, me hace a mí inmediatamente saber que estoy utilizando equipos propios de la empresa, ¿verdad? Y que estoy utilizando un costo que puede estar actualizado, puede estar con valor de mercado de cada uno de estos equipos que están haciendo parte de la actividad que yo tengo que completar. En este caso, cuando nos damos cuenta, ustedes se dan cuenta que estos son casi todos equipos de taller. Inclusive hay una infraestructura para taller de estructuras metálicas. Yo como contratista puedo trabajar en mi taller o puedo generar que puedan trabajar mis colaboradores con la mayor tranquilidad, porque puedo tener techo, puedo tener inclusive algo de climatización,
ventilación mecánica, perdón, ventilación mecánica para que puedan trabajar correctamente, ¿verdad? Por todo lo que implica las operaciones de un taller de estructuras metálicas. Entonces, a esta infraestructura de taller, fíjense que le estoy aplicando una depreciación mucho más extrema, ¿sí? Porque son cosas que se usan, tienen una vida útil muy larga. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí estamos viendo otro ejemplo. Siempre estoy hablando de los ejemplos que facilitamos en la primera sesión, ¿ok? No estoy buscando a nada nuevo. Eso, lo nuevo lo vamos a ver en la próxima clase porque vamos a hablar acerca de lo que son la mano de obra. Entonces, fíjense en este ejemplo que podemos marcar aquí. Tenemos una partida que se llama suministro y colocación de concreto con una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado a los 28 días para fireproofing en vigas y columnas en sitio. Esto es una partida muy específica. Lo más cercano que podemos encontrar nosotros en la literatura son prácticamente los inicios. Suministro, colocación de concreto con una resistencia determinada a los 28 días. Esta resistencia son pruebas que se hacen a ese concreto para revestimiento en vigas o columnas. Entonces, tenemos la unidad de la partida que son metros cúbicos de este concreto que estoy colocando. La cantidad es 0,96, o sea, no llega a 1 metro cúbico de concreto. Y el rendimiento de esta partida es 0,961954. Este es un número que después vamos a hablar acerca de por qué se abren tanto estos números así, de esta manera. En este ejemplo, tenemos en el renglón de equipos, oculté el de materiales para que no se hiciera tan largo. En el renglón de equipos tenemos codificado, fíjense, tengo el código, la descripción de los equipos, la cantidad de equipos que voy a utilizar, la tarifa en bolívares, el porcentaje de depreciación asignado a cada uno y el total de bolívares. ¿Quién es el total de bolívares? La multiplicación entre la cantidad por la tarifa por el porcentaje de depreciación. Se multiplica todo. Una vez que sumo, tengo el total de todos los equipos que están presentes en la actividad y si lo divido entre el rendimiento de la partida, voy a obtener el total de unitario de equipos. Y como estamos hablando de análisis de precios unitarios, este es el valor que yo voy a sumar al unitario de mano de obra, al unitario de materiales que está arriba, para poder sumarle a esto la administración y los gastos de la utilidad e imprevistos para poder tener mi total de precio unitario. Ok, vamos a analizar un poco el renglón de equipos que tenemos acá. Acá tenemos una caja de herramientas para albañil. Ven que esta caja de herramientas tiene nombre y apellido. Caja de herramientas para albañil. ¿Qué puede contener esta caja? Puede contener la cuchara para la palustra para fresar, puede tener un martillo, puede tener un serrucho, lo que usa normalmente un albañil. El vibrador de concreto eléctrico. Bueno, esto es un elemento que me va a permitir agarrar este concreto que estoy diciendo que tiene una resistencia de 210, mantenerlo en forma para el momento en que yo lo vaya a vaciar. Las máquinas de soldar, bueno, puede ser que vaya a tener que hacer un armado de una malla para poder colocar el fireproofing en las vigas o las columnas y que no se caiga, pues el fireproofing que yo vaya a proyectar, que es este concreto. Caja de herramientas para fabricador y caja de herramientas para soldador. Miren aquí que hay una tarifa distinta entre uno y otro. Una tarifa distinta. Cada caja tiene una tarifa diferente porque cada caja tiene un contenido distinto.
Y en función de eso, pues obviamente va el valor de los elementos que están dentro de la caja. Que yo tenga aquí 2 cajas para soldador, 2 cajas para fabricador, quiere decir que yo voy a tener casi, vamos a verlo, pero yo voy a tener casi la misma cantidad de gente distribuida dentro de lo que es la mano de obra para poder compensar esta cantidad de equipos, porque eso debe también ser parte del análisis que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Por ejemplo, fíjense aquí, tengo una camioneta pick-up, pero no tengo una, dice 0,125, igual que el camión, 0,125. ¿Qué quiere decir 0,125 como cantidad dentro de mi análisis de precio unitario? No quiere decir que yo voy a utilizar nada más el caucho derecho de la parte del frente de la camioneta para poder hacerlo. No, no. Aquí se distinguen 2 maneras de representar las cantidades, igual que lo vimos en el caso de los materiales. Si yo tengo una caja de herramientas para el albañil, quiere decir que yo solamente voy a tener un elemento de esto para que lo use la cuadrilla. Pero cuando tengo 0,125, me estoy refiriendo a la cantidad de tiempo que yo puedo esperar que esté ese elemento dentro de la actividad. Ese elemento generalmente se le aplica a las personas, al, al caporal, a la persona de supervisión que yo tenga dentro de mi mano de obra. ¿Ve? Puedo tener esto, 0,125, o lo puedo tener 1. Aquí el chofer, puedo tener 0,125 para el camión, o puedo tener 1 aquí abajo, pero eso lo vamos a ver cuando veamos la mano de obra. ¿Y por qué salen estas argucias tan diferentes después cuando llega el análisis de precio unitario? Teóricamente, cada vez que yo tenga un equipo, tengo que tener la misma cantidad de personas dentro de mi listado de manos de obra. Entonces, no puedo tener, por ejemplo, 2 grúas y un solo gruero. Eso es sencillo. Se supone que cada equipo tiene una persona que lo asiste. Pero también depende del tipo de equipo. Vamos a ver ahorita en parte de los documentos que yo les envié, que es tradicional que yo no coloque que el precio del equipo, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de las grúas, voy a tomarlo como ejemplo, cuando cotizan una grúa y la grúa es alquilada, esa grúa, esa tarifa viene con su chofer, con su operador, ¿ok? En caso de que sean propios, entonces yo tengo que agregar el operador dentro de lo que es el listado de mano de obra. Y así me va a pasar en general con la mayoría de los equipos que son alquilados. Fíjense acá, ¿cómo sé yo que estos equipos son propios o alquilados? Ah, porque tengo una depreciación de 1. Si yo tengo una depreciación de 1, indica que yo estoy, como revisor, estoy viendo unos equipos que no son propios de la compañía. Son equipos alquilados, ¿no? ¿Por qué? Porque su depreciación es 1. Él está cobrando una tarifa y la está agregando directamente sobre su precio. Eso es lo que indica 1 en el porcentaje de depreciación. 0,125, ¿qué es entonces? No habíamos terminado de hablar de esto. Significa que yo voy a utilizar eso, una fracción del tiempo. No necesito para esta partida que se llama suministro, colocación de concreto, no necesito tener la camioneta presente en la actividad todo el tiempo, sino una fracción de tiempo. Puede hacer que esa camioneta, teniéndola una fracción de tiempo, me ayude a mí como estimador de costo a completar el valor de la partida.
Probablemente no la necesite para nada, pero en otras ocasiones, sí, por lógica razonable, puede ser que el caporal tenga que llevar y traer algo, moverse de un lado para otro en el campamento, y ese uso de la camioneta lo tengo que cobrar. Entonces, lo, lo agrego en los precios unitarios como una fracción. Cuando yo termine toda mi estimación de costos, tengo que generar los listados de cada elemento, de materiales, de equipos y de labor, para que no se me dé, por ejemplo, unos números exorbitantes y me diga que necesito 300 camionetas para poder hacer el proyecto. ¿Me entiendes? Eso es una cosa que hay que hacer. Eso se hace generalmente cuando se termina el estimado de costo, se suman todos los recursos, se divide entre el tiempo de ejecución que estamos planificando para el proyecto y se generan las cantidades promedio de equipos y de materiales y de personas que van a estar dentro de la obra. Entonces, todo eso forma parte de lo que significa la responsabilidad del estimador de costos para el que le corresponde generar una oferta y el que va a revisar la oferta, por supuesto, para no crear esa distorsión tremenda de yo colocar aquí una, una camioneta en cada una de las no sé, 4.000 partidas que yo pueda tener en un proyecto y me va a llegar al final que necesito 300 camionetas. Imagínense ustedes un proyecto con 300 camionetas ahí nada más esperando para poder hacer un vaciado de concreto, una camioneta para hacer un vaciado de concreto. O sea, es imposible. Entonces, la lógica razonable es que yo pueda identificar los equipos que puedo usar por cantidad de cuadrilla o por cantidad de tiempo dentro de la actividad. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar cada vez que armamos un precio unitario o revisamos uno de lo que nos llegue. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer la selección de este que estamos teniendo aquí. Fíjense en esto. Yo tengo acá en mi lista de mano de obra, que no hemos llegado hasta allá, pero bueno, forma parte del precio unitario y es fácilmente para ustedes visualizarlo y poder entender lo que les voy a explicar. Yo tengo por acá ayudantes, 1, carpintero, 1, fabricador de estructuras metálicas, ayudante y fabricador de estructuras metálicas A, o sea, el principal. Y aquí tengo 0,50, no tengo 1. ¿Qué será ese 0,50 del señor? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? ¿De la cintura para arriba o de la cintura para abajo? No es así. No significa que voy a usar al señor por la mitad. Significa que el señor va a estar allí una fracción de su tiempo. Si el día tiene 8 horas, ese señor va a estar allí 4 horas. ¿Ok? Eso significa los 0,50. O el chofer que esté 0,375, esto debería ser la suma, debería ser el chofer asignado a los vehículos que están presentes dentro de la partida. Puede ser que yo tenga el chofer asignado a manejar el camión y la camioneta. Si yo sumo este más este, me da, ¿cuánto? 0,25. Y aquí tengo 0,375. ¿Qué está pasando aquí? Es probable que yo haya alterado esta cantidad para complementar el valor del precio unitario. Porque yo estoy hablando de que se tiene que complementar el valor del precio unitario. A pesar de que estamos hablando de equipos, se los voy a adelantar desde este momento. Una vez que nosotros tenemos una primera corrida de todos los precios unitarios que componen un presupuesto que voy a presentar, yo tengo que marcar, o sea, hacerle markup, quiere decir, colocarle a ese presupuesto toda la ganancia y la utilidad que necesita tener el contratista y que no necesariamente es este 12% que aparece aquí. Una vez que yo
tenga hablado con mis jefes lo que quieren ganar sobre ese total, ese costo, entonces yo tengo que regresar ese valor hacia los precios unitarios, ¿ok? Para poder, para poder cuadrarlos y poder presentar algo válidamente razonable a la vista de quien vaya a revisar como cliente y que me pueda decir, ajá, de la cantidad que me dio, de la cantidad que me dio, le agregué una buena sustancia en utilidad y en ganancia, en profit pues, de la empresa, ajá, pero ya después que yo le agrego todo ese profit, ese número lo tengo que volver a presentar, volver a plasmar en forma de precios unitarios para que mi cliente no sepa tan sencillamente cuánto fue lo que yo agregué. Y eso es parte del trabajo que también hay que hacer posterior a generar en la primera aproximación del presupuesto, que es lo que llamamos costo directo, costo unitario, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la próxima clase con más detalle. Bueno, veamos aquí otro ejemplo. A ver. Ok. Bueno, este ejemplo que agarré solamente tiene materiales. El archivo que abrí solamente tiene materiales y eso puede pasar. Podemos tener una partida que solo sea suministro. Aquí está, suministro de pernos Hilti, ¿sí? Y cuando es suministro, por supuesto no voy a tener los otros dos directos que van dentro de mi análisis de precios unitarios, ni equipos ni mano de obra, porque solamente le estoy suministrando un material y estoy cobrando mi administración y mi utilidad por haber traído ese material para la obra. Eso es lo que significa este, este precio unitario que tenemos en este momento como ejemplo. Okay. Bien. Bueno, vamos a darle una vuelta a, vamos a darle una vuelta a a un material que les envié esta mañana, que se llama COP, es lo que estamos hablando ahorita, de costos de operación y posesión de los equipos. Este material es buenísimo que lo lean, le podemos dar un vistazo por encima para que, para que veamos de qué se trata. Dice metodología de costos de operación y posesión. Aquí en esta metodología, ¿qué hacemos? Estamos primero definiendo qué son los costos de operación, qué son las reparaciones, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando hacemos esta reparación? ¿Qué es lo que significa el multiplicador de vida extendida? ¿Qué son esos factores de uso que estamos hablando en esto hace rato? Tenemos también los lubricantes, combustibles y filtros, los neumáticos, las partes de desgaste. En los costos de posesión, son los gastos que incurre el comprador o dueño de la máquina por efecto de poseerla, o sea, de tenerla. Representa el importe producido por la propiedad de la maquinaria y su finalidad es proteger la inversión en el equipo y poder reemplazarlo por uno semejante al adquirido originalmente. Es decir, una máquina que tenga con respecto a los modelos actualizados el mismo tipo de vida que tenía la máquina que se está considerando cuando se adquirió. Como lo indica su nombre, el costo de posesión se refiere a los costos incurridos por la propiedad de la maquinaria. Esto es un número que normalmente se lleva en el libro contablemente. Este rubro representa la acumulación de capital que debe realizar el propietario para que al término de un periodo determinado pueda reponer el equipo por uno de tecnología similar. Esto es muy sencillo de entender realmente para todo aquel que ha tenido algo, que ha comprado algo
y lo vas a reponer. Estamos hablando de un caso muy sencillito, el celular. El celular tiene un costo de posesión, ¿sí? Cuando lo queremos cambiar por uno actualizado, vamos a cambiar, probablemente vamos a cambiar hasta de tecnología, pero sigue teniendo un costo de posesión el que yo tengo que me queda viejito. Entonces, a esto se refiere. Pues. Acá también nos dice, este documento es poquito, son 8 páginas, lo pueden leer fácilmente. ¿Sí? Aquí estamos hablando, hay un ejemplo con una mototrailla. Miren, el costo de posesión resulta de gran importancia, ya que a través de él se refleja la política a seguir en cuanto al parque de maquinarias con que debe contar la nación para acometer las distintas obras de construcción, desde las más pequeñas hasta las de mayor importancia, como carreteras, represas, etc. Estamos hablando, cuando él se refiere aquí a la nación, es porque esta metodología como la que, tal como el documento que les envié hoy por el grupo, estamos refiriéndonos a cuestiones de organismos públicos, pues, de la nación, por eso es que estamos hablando aquí. Pero esto se aplica tal cual a un privado, ¿verdad? A un contratista de construcción. Si nos entendemos un poco, si el valor a utilizar es el de una maquinaria nueva, se acumulará capital durante el trabajo ininterrumpido en toda la vida útil de la máquina, para reponerla por otra de tecnología actualizada, es decir, una nueva. Si de otra manera se utiliza el costo de reposición de una maquinaria con 10 años de vida, se repondrá bajo condiciones idénticas por una maquinaria con 10 años de vida útil. A manera de ejemplo, para el caso de una mototrailla, ¿saben lo que es una mototrailla, verdad? Un elemento de movimiento de tierra para mover muchísimo volumen de tierra en un corte. La mototrailla 631, este es un modelo específico de una marca, pues obviamente, cuya vida útil es de 8 años, se acumulará capital para reponerla por una 631 nueva al cabo de 8 años. Yo creo que cuando la vaya a reponer ya no se va a llamar 631. Probablemente el modelo ha cambiado porque han pasado 8 años. El modelo ha cambiado y ya va a tener probablemente otras ventajas, otras condiciones. Al ser un modelo nuevo puede tener mayores beneficios para el usuario, ¿verdad? Utilizando este valor de reposición que tenía porque él ha ido apartando capital para poder reponerla. La idea es que eso sea una fórmula financiera que permita al contratista poder comprar una máquina de reposición en el tiempo que se estimó. En economías sanas, en economías estables, esto puede ser cierto. En las economías nuestras no es viable. Lamentablemente, cada vez que nosotros hablamos de un equipo de este tipo, estamos hablando pues de inversiones bastante fuertes. Son equipos que pueden costar este, $200,000, $300,000, $500,000, del tipo de equipo. Y reponerlos por modelos nuevos, por tecnología distinta, por tecnología moderna, implica también un gran gasto. Fíjense aquí, los aspectos que intervienen directamente en el cálculo del costo de posesión son la depreciación, el costo de inversión, los seguros de impuestos y el resguardo, que ya lo vimos someramente cuando empezamos a ver los equipos, pero aquí está un poquito más explicado. ¿Se dan cuenta aquí? Este documento es muy bueno tenerlo, muy bueno leerlo, tenerlos allí apartados, porque acá está la metodología de cálculo con la depreciación en línea recta, la depreciación a porcentaje constante o de balance descendente, la depreciación por el método de la suma de los dígitos y la depreciación cubierta por un fondo de amortización. Tenemos 4 metodologías distintas para calcular la depreciación de un equipo, para establecer la vida útil y alguna terminología asociada a lo que significa esto. Fíjense que estos datos están suministrados
¿verdad? Contra esta publicación. Cost Reference Guide for Construction Equipment. Cuando yo trabajaba en PDVSA, lo llamábamos el libro azul de equipos, el libro azul. Cuando lo buscan, traten de buscar con este nombre en Google, a ver si por casualidad pueden conseguir algo más cercano a lo que significa esta guía de referencia de cálculo para los equipos de construcción. En Internet hay muchísima información con la que pueden hacer el utilizado. Pero aquí, ¿de qué se trata? Se trata de que ustedes que están haciendo un estimado de costo para presentar un presupuesto puedan tener la firmeza de carácter para poder decir, mira, el precio de este equipo está dentro de los órdenes. ¿Por qué? Porque ya lo han visto, ya han visto cuánto es la tarifa. Todo esto, cada vez que nosotros hablamos de equipo, no se deben perder de vista esto. Estos son valores, tarifas, bolívares diarios, dólares por día. Estas tarifas son las que tenemos que controlar cuando hagamos análisis de precios unitarios. Podemos tener nuestro banco de datos, nuestra base de datos, poder estar allí al mando de lo que significa cómo se mueve esa tarifa en el tiempo, en un año, en 2 años. Podemos estar presentes en proyectos de construcción que pueden durar 1 año, 2 años, pero también podemos estar en unos que duren 3 meses. Y podemos tener fielmente una cartera de movimiento de lo que significan esas tarifas por equipo. Por eso se decía al principio que sería conveniente listarlos por orden alfabético, ¿verdad? Con sus correspondientes tarifas y en columnas subsiguientes poder tener una forma de escalar esos valores y poder tenerlos básicamente siempre actualizados. Eso es parte de la labor de un estimador de costos, de un planificador que trabaja en un proyecto. Bueno, fíjense que aquí está más de lo que estábamos hablando nosotros para poder sacar esta información. Obviamente que yo tuve que leer de esto y de toda la cantidad de tiempo que tengo trabajando con esto en proyectos. El Banco Central de Venezuela tenía antes, mucho antes, les estoy hablando de que hasta 2014 el Banco Central de Venezuela manejaba unos indicadores con bastante certeza, con bastante confiabilidad para la nación. Desde el 2015 en adelante realmente dejaron de hacerlo por muchos años. Hace unos 2, 3 años antes de la pandemia volvieron a generar algún tipo de indicadores confiables para la nación, pero en la página del Banco Central de Venezuela podíamos conseguir todos estos valores, todos estos métodos de cálculo confiablemente. ¿Ok? En la próxima clase les voy a traer algunos ejemplos de eso en aquella época para que lo puedan ver. Bueno, acá tenemos esto. Y este es el documento que les envié esta tarde. Acá tenemos tal cual la misma estructura. Acá, esto está hecho para el gobierno americano, fíjense bien. Tenemos que leerlo o traducirlo fácilmente. Si tienen un editor de PDF, lo pueden copiar y traducir, o por supuesto lo hacen ustedes para que manejen un poco mejor el idioma. Tenemos aquí los componentes de los costos de las tarifas de alquiler. Y está muy bien explicado cada uno con mucho detalle lo que significa cada uno. Mira, aquí tenemos una comparación de los métodos de depreciación a 5 años.
para que vean cómo se hacen cada uno, cómo van variando cada uno año a año. Es bien interesante este artículo, tiene bastante información. Estas son cosas que tengo, desde hace muchos años, tanto que me sirvieron a mí para trabajar como para dar clases, porque yo fui profesora universitaria muchos años también. Entonces, fíjense que aquí vamos a tener los componentes tal cual, lo que acabamos de ver ahorita, tal cual. Todos los costos del propietario, los costos de operación, los costos misceláneos, la suma de todos estos me da el costo actual. A esto le agrego un overhead y una ganancia, ¿sí? Estos son porcentajes que para nosotros es lo que nosotros llamamos administración y utilidad. Ajusto sí, tengo no, tengo otro total de la tarifa. Acá está la tabulación para los departamentos de Estado, mírenlo, con los responsables de transportes por Estado. Aquí está. Fíjense que aquí está el Blue Book. El Blue Book. En PDVSA teníamos en el Departamento de Estimación de Costos de PDVSA, en el momento que yo trabajé, teníamos estos libros azules donde podíamos ver clarísimo todas las tarifas de los equipos, los distintos tipos de equipos que había. Estos eran 5 libros, si mal no recuerdo. Unas Biblias cada uno. Bueno, yo creo que pueden agarrar esto, leerlo con confianza. No importa la fecha. Aquí lo que importa es la metodología que seguía esta gente para que ustedes lo puedan entender. Qué hacían cada uno, qué hacen, porque todavía esto se hace, obviamente, solo que esto forma parte de mi biblioteca. Así que esto tengo que buscar cómo ponerlo un poquito más nuevo, pero fíjense que estos son artículos de esa época en forma de libro y aquí están una cantidad de información muy útil que nos permite a nosotros poder entender cuáles son todos los componentes de una tarifa. Bastante buena esta información, no se la pierdan, por favor denle una leída y yo estoy a la orden para aclarar una que otra cosa que ustedes quieran aclarar conmigo. Acá estamos a la orden. Bueno, realmente fue rapidito la parte de los equipos. Voy a poner aquí mi cara solo para despedirme. Vamos a dejarlo hasta aquí. Esta es la parte de equipo. No me quiero adelantar más con la parte de labor para no entorpecer lo que viene. Voy a hacer lo mismo que hice con los equipos. Voy a preparar un material de soporte. Se los voy a enviar por correo para que los tengan. En ese material de soporte les voy a enviar una plantilla de cálculo de factor de sobrecosto de labor. Voy a tratar de conseguir 2 o 3 diferentes para que ustedes puedan tener varias fuentes, ¿no? Varias cosas como varios métodos de calcularlo, que básicamente sigue siendo lo mismo, pero que van a ir cambiando entre uno y otro el tipo de contrato colectivo al que me vaya apegando. Vamos también en la otra clase a hablar acerca de los costos indirectos, por supuesto que es la administración y la utilidad, y algunos otros ejemplos. Vamos a tratarlos sobre los ejemplos que vamos a colocarlo para que sea para ustedes más fácil poder entender todo. Bueno, por acá los voy a dejar. Que tengan buenas noches. Me escriben al grupo cualquier duda, por favor, que con gusto se las estaré aclarando. En la presentación completa que se les envió por correo también está toda esta información, así que cualquier cosa, por favor, pregúntenme que yo con gusto